Bienvenidos. Estamos contentos de tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos a nuestra primera edición de Coffee Talk Podcast. Ustedes han visto nuestros videos en YouTube. Tenemos aquí Pastor Freddy. Y como digo, han visto nuestros videos en YouTube de Coffee Talk, donde damos reflexiones de la Biblia, consejos para tu vida, consejos en tu vida cristiana. Pero hoy estamos trayendo para ti otro programa. Es Coffee Talk Podcast. Tenemos un programa muy especial preparado para ustedes el día de hoy. Y quiero darles una breve introducción. Bueno, estamos en la temporada favorita. Mi temporada favorita es la temporada de la Navidad. Y para mí... precioso. Sí, Pastor G. Gracias, Pastor Freddy. Y sabes, para mí es súper especial porque yo cumplo años el 12 de diciembre. Entonces siempre hay dos celebraciones para mí, mi cumpleaños y luego la Navidad. Pero estamos en el tiempo de Navidad. Y como creyentes en Jesucristo sabemos que la Navidad no es simplemente regalos y tamales y fiestas, ¿verdad? Aunque se incluye todo eso. Aunque sí, aprovecho, ¿no? Pero la Navidad se trata de Jesucristo. La vida de Jesucristo, el nacimiento de Jesús, y eso es lo que estamos celebrando en esta época. ¿Qué piensas o qué nos puedes decir de eso, Pastor? Bueno, gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros. Bienvenidos. Sí, este tiempo que es importante para nosotros, tiempo de Navidad. Mucha gente, muchísimas personas a través de todo el mundo celebran Navidad, pero también hay muchísimos que no creen en Jesús, especialmente cuando se refieren a Jesús histórico. La pregunta para hoy que podemos trabajar: ¿existió realmente Jesús? Sí, no solamente tú dices que la gente no necesariamente no solo no cree en el mensaje del evangelio, sino que ponen en cuestión la existencia real de Jesús. ¿Fue real? ¿Fue un mito? ¿Fue una historia? ¿Fue un cuento? ¿Verdad? Hay un filósofo, no me acuerdo su nombre ahorita, pero dice que la religión es el opio de las masas. Entonces, ¿fue algo inventado? Y muchos creen aún que Jesús vivió, pero que Jesús no murió en la cruz. Entonces, pero podemos observar, porque estábamos viendo la reacción hay un ateo, una persona que habla que realmente él defiende, de hecho, que Jesús nació, como los grandes ateos en la historia en nuestra historia, Nietzsche, Hume, Sartre, Floyd, todos esos ateos grandes, ellos defienden que la existencia de Jesús no es. Miren. Bueno, vamos a ver, creo que tenemos el video del audio de este ateo. Creo que él se presentó en el programa de Joe Rogan. So vamos a ver el audio. ¿Lo tenemos listo? Ok, vamos a ver. Tenemos en pantalla aquí el clip. Sort of, again, moral scaffolding to live their life. Yes. Well, Jesus would probably on the whole provide a fairly good moral scaffolding. Not totally, but right. He was ahead of his time anyway. Do you think he was a real person? Most of the scholars I've talked to say he probably was. The evidence is not great, of course, but I think I don't think it's that big a deal actually, because a wandering preacher called Yeshua or Yehoshua would not be surprising. It's a common name, right. And there are plenty of wandering preachers. What would be very surprising would be if he raised Lazarus from the dead and walked on water and turned water into wine. Now that, of course, did not happen. Well, why couldn't people just drink water either? Why do they have to drink wine? Is trying to get people drunk? Well, that's a separate question. Bien, ¿cómo ves? Está diciendo que no cree, y todos los scholars que él ha platicado lo mismo dicen que no creen que existió Jesús, mucho menos los milagros que él hizo, todo eso. Sí, dicen que, bueno, él dice que probablemente no existió, que no hay buena evidencia
que existió Jesús, que caminó este mundo. Y como tú dices, que los milagros que él hizo ciertamente no son reales. Está afirmando de que, por ejemplo, el convertir el agua en vino no fue real, el resucitar a Lázaro después de 3 días de muerto no pasó, que solo son exageraciones en la escritura. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto, Pastor G? Bueno, podemos ver que Jesús fue un personaje real en la historia y lo podemos contemplar de diferentes formas, a través de la escritura, a través de la arqueología, a través de otros escritos fuera de la escritura. Pero si vamos a la escritura, podemos ver que hay los evangelios, hay tantos testimonios, además del Antiguo Testamento, las profecías que estaban dedicadas o directas al Mesías, que se cumplieron en Jesús, el testimonio de tanta gente que vio a Jesús, anduvo con Jesús, después aún que Jesús resucitó. Dice la escritura que más de 500 personas lo vieron. Hay una evidencia bastante grande con respecto a esto. El mismo Pablo, imagínate Pablo, el enemigo, en ese tiempo considerado el enemigo quizás número 1, acérrimo del evangelio de todos los cristianos, que andaba persiguiendo, fue testigo de ciertas... El campeón de la persecución de la iglesia cristiana. Termina su vida siendo cristiano y muriendo por la causa de Cristo. Sí, y con una cercanía tanta a la época que vivió Jesús, que es muy improbable que se pueda decir que no existió. Como alguien muere a causa de un maestro, y no fue real. Y no fue real, no podía morir sin creer en la causa real. Otra prueba que tenemos fue la tumba vacía también. Muchos relatos que se ven en los evangelios hablan de la tumba vacía, y lógicamente hay ciertas aparentes controversias en los evangelios con respecto a las mujeres, los nombres de mujeres que estuvieron visitando la tumba, y cualquiera pudiera interpretar lo que hay una controversia, porque no son los testimonios iguales. Pero esa es una evidencia aún mejor, porque las personas que han estudiado derecho, leyes, conocen que cuando vas a investigar un caso y vas a ver el testimonio de las diferentes personas, el testimonio, el punto de vista de ellos es diferente con un centro. Ahora, si todos estuvieran exactamente diciendo lo mismo, entonces hay dudas. Según los estudios de casos. Entonces hay una comprobación más de que, a pesar de que hay testimonios diferentes, con objetivos diferentes, pero el centro es el mismo, la tumba vacía. Claro. Entonces lo que tú dices es de que el testimonio de un testigo ocular debe ser, o de varios testigos oculares del mismo evento, debe ser variable en cuanto a detalle, porque así podemos comprobar de que no se pusieron de acuerdo en contar la misma historia. Exactamente. Ok, entiendo. Entonces estamos ahí comprobando la existencia de Jesús. Tú hablaste de pruebas en la arqueología o historia. ¿Puedes decirnos un poco de eso? Porque te digo, claro, nosotros somos cristianos, yo creo en Jesús, lo tengo en mi corazón, ¿verdad? Acepto el mensaje del evangelio de Jesús, pero como alguien que quiera defender su fe, ¿verdad? Como alguien que pueda no solamente usar el libro religioso que yo uso, que es la Santa Biblia, para comprobar la existencia, creo que debo de tener buenos recursos, además de solamente la Biblia, y recursos históricos para poder
hacer una buena apologética, ¿verdad? Para usar un término ahí bíblico o teológico, para defender y comprobar la existencia de Jesús. Entonces, ¿puedes decirnos qué evidencias hay en la historia o la arqueología? Sí, fíjate que en el aspecto arqueológico hay algo que es base para encontrar la veracidad de algún documento o de cualquier documento de cualquier tema. Y para esto hay algo que se llama la crítica textual. Esto es buscar todos los documentos, la gran cantidad de documentos y empezarlos a compararlos con el original en este caso, y empezar a ver las cercanías y empezar a desvalorizar los que no sirven, los más cercanos a la historia. Todo ese proceso se busca para cualquier otro documento. Ahora, si vamos a documentos referentes a la Biblia, lo que tenemos ahora son más de 5,000 documentos, aparte de la escritura, que se refieren a Jesucristo, que existió. Más de 5,000 documentos. 5,000 documentos, muy bien. Quizás podemos poner esa gráfica aquí en la pantalla que tú puedas ver, ahí que estás en casa. 5,000 documentos históricos que apoyan la existencia de Jesús. Y aparte de eso está la conocida Ilíada también, que era en ese tiempo la Biblia para los griegos. En ellos también hay más de 1,500 documentos aparecen donde comprueban todo esto. Entonces, la arqueología también ha comprobado de que no solo es lo que la escritura dice, sino todos los escritos, todos los manuscritos que hay. Eso me interesa bastante, la Ilíada. También hay otra evidencia que nosotros podemos considerar, otras fuentes históricas como Flavio Josefo, también en su libro de las antigüedades, él menciona a Jesús. Ese es el título, Libro de las Antigüedades. El libro de las antigüedades por Flavio Josefo. Ahí menciona también a Jesús, y menciona aún a Pilatos. Entonces, ¿y quién, perdón que te interrumpa, pero quién es Flavio Josefo en relación a tú y yo? ¿Fue solo un escritor cualquiera? ¿Quién es? Flavio Josefo fue un historiador judío que él se encargó de recopilar toda la historia judía. Y está también Tácito, que otro escritor pero romano. Él también escribió acerca de Jesús a finales del siglo II. O sea, hay mucha evidencia. Entonces, 200 años después de Cristo. 93 años después de Cristo. 93 años después de Cristo tenemos las escrituras de Tácito. De Josefo. De Josefo. Muy bien. Y cerca de 200 años tenemos las escrituras de Tácito. Muy son bien. muy cercanas. Entonces, estos historiadores no cristianos, de forma muy sin interés, están relatando la historia de la humanidad, de la sociedad, de su cultura, de su tiempo, de su contexto. Sí. Y en la historia de ellos incluyen a Jesús como un personaje verdadero. Un personaje histórico. Pero también, si te fijas, y esto es muy común, el aspecto cronológico. Jesús vino a partir la historia antes de Cristo y después de Cristo. Sí. ¿Qué otro ser humano ha hecho eso? Sí. Entonces hay mucha evidencia. Y también podríamos agregar otra evidencia, el aspecto psicológico. Hay un hombre que se llama Lee Strobel, que era un ateo, que se convirtió a Jesús, su esposa también. Y este hombre relata cómo en su libro que él escribió, El caso de Cristo se llama su libro,
escribe que él quería comprobar que Jesús no existía. Y hay una película muy, muy tremenda también de él. Sí, aquí lo veo, The Case for Christ. Donde Lee Strobel era una persona atea. Y él, en su afán, porque se da cuenta que su esposa se convierte al cristianismo, entonces él estaba muy frustrado, muy afligido, y decide empezar una investigación y comprobar que Jesús no existió. Y él se da cuenta en todas sus investigaciones que hace, a la final termina reconociendo que verdaderamente habían suficientes pruebas para que Jesús... Sí. Wow. Lee Strobel. Entonces aquí lo veo. El libro se llama The Case for Christ. Usted lo puede buscar en Amazon. Parece aquí que hay un audiobook también para irlo escuchando. Y una película. Exacto. Usted puede escuchar el libro y luego ver la película. Cuando termine el libro de leer, puede ver la película también. Entonces tenemos evidencias de alguien que era ateo y por la conversión de su esposa, él quiso comprobar que Jesús no existía, para decirle a su esposa que Jesús no existía, y él a la final termina convirtiéndose. Y la última que el mismo Lee Strobel habla, es quizás la última que podríamos mencionar, es la evidencia médica. ¿Evidencia médica? ¿Cómo así? Este hombre también cuenta de que él va buscando la evidencia médica y va con un médico a ver todo el asunto de la muerte de Jesús, y el médico le dice que exactamente las pruebas dicen que Jesús murió antes de ser la lanza que le metieron lacerado, la lanza que le pusieron, y de su cuerpo salió sangre y agua. Y ese es un término médico, un concepto médico donde se ha comprobado que sí eso puede pasar cuando una persona ha sufrido una gran aflicción y muere por asfixia. A este fenómeno los médicos le llaman. Entonces, médicamente comprobaron de que Jesús también murió. Y la ciencia lo ha comprobado, que Jesús realmente murió, realmente padeció, y que no le sale sangre y agua a una persona solo así por así. Entonces hay un proceso médico que causa que el agua y sangre salga de una herida. Sí. El pericarpio que tú dices, bueno, no soy médico, quizás podemos poner esa palabra aquí en la pantalla que ustedes puedan verlo, hacer sus propias investigaciones de este proceso médico. La cita bíblica de que estamos hablando es en la crucifixión de Jesús, Juan 19:34. Dice aquí la escritura: uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Entonces se supone que el que escribió esto, Juan, era un testigo ocular de lo que sucedió. Él vio agua y sangre salir del cuerpo de Jesús. Y tú dices que es un acto comprobado médico. Es algo que no se puede fingir. ¿Cómo? Claro. Es algo que la ciencia ha comprobado que sí pasa. Muy bien, muy bien. Entonces hay mucha evidencia que Jesús murió. ¿Cuál, si hablamos de propósito, por qué pasó todo esto? Ahora que estamos en Navidad, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos que nos están viendo? El propósito. El propósito yo lo puedo resumir en que fue el propósito de Dios, ¿verdad? A través de la evidencia que podemos ver en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de la promesa del Redentor que Dios dio desde el comienzo, desde el Génesis, ¿verdad? Dios prometió una redención para la humanidad, una reconciliación con Él. Y Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó también
para cumplir el propósito de Dios, para darnos a nosotros una oportunidad de ser reconciliado con Él. Y creo que también eso puede ser una buena evidencia para comprobar la existencia de Jesús. Tu evidencia. Exacto, tu evidencia. Tú que nos escuchas, tú que nos estás viendo, tú eres también la evidencia de la existencia de Jesús. Bueno, háblanos un poco de este propósito, pastor, del nacimiento de Jesús. Jesús vino a nacer porque había un propósito de Dios y era salvarnos o salvar a la humanidad de todo pecado. Y el propósito de Jesús en la cruz del Calvario fue porque alguien tenía que pagar el precio para que nosotros no muriéramos, para que fuéramos libres de condenación. Y Jesús, en su grande amor, Él lo vino a pagar por nosotros, no importando nuestra condición. Mucha gente no cree en esto, pero mira, me llaman las palabras de otro hombre también que era ateo y se convirtió en un gran cristiano, muy famoso escritor, C.S. Lewis. Él dijo estas palabras que las leo. Él dijo, si el cristianismo es una mentira, eso no importa. Pero si es verdad, no hay nada más importante en todo el universo. Sí. Si a la final me decís que el evangelio es una mentira y los dos nos morimos y llegamos al cielo y si yo me muero también, y si el evangelio fue una mentira, no va a pasar nada porque fue una mentira. Pero ¿qué pasa si es una verdad? A mí no me va a afectar si yo puedo decidir que el evangelio o Jesús sea una mentira o una verdad. Pero si Jesús verdaderamente es real, esto es la verdad más grande en toda la historia. Así es. Y no solo como una verdad de conocimiento, sino como una verdad de experiencia, que es lo más importante. Porque de nada sirve tener a Jesús en nuestro conocimiento, pero no en nuestra experiencia, de una experiencia de transformación de una vida de desgracia a una vida llena de bendiciones por el perdón de Jesús. Así es que... Sí, y es lo que decía. Creo que esa es la mayor evidencia. La existencia de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Cada persona que cree en Jesús da testimonio de que Jesús es real. Si tú vives una vida transformada, una vida renovada, una vida regenerada a través de la obra de Jesucristo y a través de la influencia del Espíritu Santo, tú vas a comprobar que es real. Hay personas que han experimentado milagros, personas que, bueno, yo conozco a alguien muy cercano que fue sanado milagrosamente por el poder de Dios de cáncer. Hablando de ti, por supuesto, pastor. Y ¿cómo tú le puedes decir a alguien que ha experimentado la mano de Dios, la existencia de Jesucristo en su propia vida, que no es real? Muchos hablan de su experiencia y muchos hablan de su no experiencia. Y el evangelio, podemos debatir teología, podemos debatir puntos de vista, podemos debatir diferente doctrina, pero si algo no me pueden debatir es mi experiencia. Así es. Y mi experiencia restauradora en mi vida personal, en mi matrimonio, en mi cuerpo, en mi sanidad, hey, eso nadie me lo puede debatir. Es una experiencia personal. Y esa es la diferencia que Cristo quiere hacer en todos nosotros. Que podamos conocerlo a través de la experiencia, de conocer quién es Jesús. Así es que, para terminar, cerramos ya con este pensamiento. En tiempo de Navidad es importante celebrar a Jesús y reconocer, estar seguros de que verdaderamente Él existió. Entonces la pregunta era, ¿realmente existió Jesús?
Seguro que sí. Y la respuesta es un resonante sí. Seguro que sí. Tenemos historia, tenemos arqueología, tenemos la medicina, tenemos la ciencia y tenemos tu experiencia. Tú eres la persona que comprueba que Jesús es real. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Coffee Talk Podcast, nuestra primera edición. Los felicito por estar aquí. Son parte de un movimiento grande que está haciendo Dios. Entonces, los saludamos. Feliz Navidad. Esperamos que estén bien y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos.